Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Déjà Vu. Mi nombre es Eduardo Suárez y como siempre acá acompañado de nuestro analista político Nazareno Echepare. ¿Qué tal, Nasa? ¿Cómo estás? Eduardo, ¿cómo andás? Tanto Bien, aquí tiempo. andamos. Sí, tuvimos una semana que no estuvimos, pero bueno, tratando de recuperar. La, Hoy la con radio en algo. reforma, por lo que tengo entendido. Sí, Tuvieron una pero gen- no sé cuáles fueron las reformas que habrán hecho, desconozco, después las preguntaré. Pero bueno, hoy un Hemos gran tenido día. una muy buena entrevista esta semana Sí, que realmente vale la pena prestarle atención en cada detalle porque es una persona que en Argentina no es conocida, sin embargo en los Estados Unidos y sobre todo para la comunidad venezolana es muy relevante. Se trata de Patricia Poleo, que es periodista, es activista, pero además es probablemente la referente más importante que tienen en ese país en términos de política venezolana. bueno, Yo te... tenemos que recordar, disculpa que te Sí. interrumpa, que cuando los primeros opositores, que Chávez cierra los primeros medios opositores, fue un canal de televisión y un diario, que era el mayor Ujú. opositor de él, ese diario. La directora de ese Sí. diario era Patricia Poleo. Claro, sí, sí, estamos hablando del padre de Patricia. Sí, A ver, yo tengo exactamente. acá. Ellos se tuvieron que ir y escaparse, que ya lo va a explicar ella. Sí, bueno, vamos a la primera parte, ¿te parece Dale, bien? me parece perfecto. Hola Patricia Poleo, te saludamos desde Buenos Aires y desde Brasil en este momento, Eduardo Suárez y Nazareno Echepare. Patricia, les voy a contar, es una gran amiga, una excelente profesional y muchísimo mejor persona. Es alguien que conoce desde adentro como nadie la política en Venezuela, pero no solamente eso, ella también fue protagonista de todo lo que se ha vivido durante los últimos años. Después que Nicolás Maduro fuera capturado por el gobierno de los Estados Unidos, me pareció que era la persona para que tengamos una charla y nos cuente cómo se vivió esta experiencia desde los venezolanos que están en el exterior, cuáles fueron los trascendidos dentro del país, pero además ella tiene un conocimiento tan grande que a los argentinos nos va a permitir conocer qué es lo que vino pasando todos estos años en Venezuela y quién es cada uno de los protagonistas, sea dentro de la dictadura y de la oposición, que fueron artífices del 50% de esta gran tragedia que se vivió en nuestro país hermano. Patricia, ¿cómo viviste estas últimas semanas desde que supieron que, bueno, que finalmente Nicolás Maduro viajaba hacia los Estados Unidos? Si habías tenido alguna información previa de que eso podía ocurrir y cómo lo viviste durante las últimas semanas hasta el día de hoy. Gracias, Nazareno. Bueno, mira, primero nadie tenía información. El que diga que sabía, que estaba, tenía un dato, que nadie sabía. Nadie lo sabía. Lo que uno puede hablar es de el análisis de escenario y en el análisis que yo hice desde que comenzó, digamos, la movilización de los barcos hacia costas de venezolanas, etcétera, es que el presidente Donald Trump no iba a hacer esta movilización para no hacer nada, que eso no se iba a quedar ahí, ¿no? Y siempre lo sostuve de esa manera. Eh, Cuando nos enteramos todos de lo que había pasado, o sea, que yo con este tema de que soy periodista y en eso soy como bien firme, siempre trato como de separar a la venezolana de la periodista o a la venezolana perseguida, por decirlo de alguna manera, de la periodista. Y obviamente sentí y la siento todavía, siento que finalmente se ha hecho justicia parcialmente. Obviamente hay que hablar hasta ahora de que todo ha sido parcial, ¿no? Pero desde el primer momento me preocupó que la operación hubiera sido tan limitada, porque si alguien ha estudiado a los hermanos Rodríguez, he sido yo, Nazareno. O sea, yo sé exactamente de lo que son capaces, pero además hay que hablar de qué tipo de sistema es el que gobierna en Venezuela, ¿no?
Tú no puedes desarticular un sistema como el que hay en Venezuela, llevándote solamente a Maduro y a Cilia Flores. De hecho, cuando Hugo Chávez murió, yo ni siquiera celebré, porque primero que yo no quería que se muriera, porque yo creo que uno, de alguna manera, bueno, si purgas tus pecados, terminas yendo al cielo, ¿no? Y yo decía, bueno, pero qué sabroso morirse y no pagar por todos los crímenes que has cometido, ¿no? Pero además, yo siempre dije, puede venir alguien peor que Hugo Chávez. Y efectivamente eso fue lo que vimos. O sea, porque es un sistema que está construido para no acabarse nunca, para tener siempre el sustituto. Antes de seguir, Y después, la gente tiene que saber ajá. quién sos vos, además de que quienes te conocemos y sobre todo en los Estados Unidos y el público venezolano en general sabe que sos una reconocida periodista, también sos una gran activista que ha tenido una experiencia de vida muy fuerte, porque no es casualidad que haya llegado a los Estados Unidos. Algo pasó antes que te mudaras y contarle a la gente qué es lo que te pasó. Bueno, pasaron muchas cosas. Eh, pasaron lo primero, y lo estaba conversando con mi hija esta mañana. Lo primero fue que me asesinaron a mi escolta, fue lo primero, lo asesinó la policía política. Y después de eso, por investigaciones que yo estaba haciendo, me hacían allanamientos permanentemente a mi casa, seguimientos, persecuciones, amenazas, hasta que finalmente me acusaron de haber cometido un crimen, y no cualquier crimen. Me acusaron de que asesiné a un fiscal colocándole una bomba debajo de su carro. O sea, la magnitud de la acusación era y es, porque está vigente, está intacta, ¿no? De terrorismo. Y tú sabes lo que eso significa cuando te señalan por terrorista, lo que eso significa en un país como Estados Unidos. Estamos hablando de que esto fue hace 20 años, Nazareno, cuando todavía Chávez era Chávez, que todavía se veía así como con respeto a un presidente electo democráticamente llamado Hugo Chávez. Y la verdad es que cuando, gracias a Dios, en Venezuela yo no solamente tenía seguimiento de la policía política, del régimen, también tenía seguimiento del FBI destacado en Venezuela. Y sabían en lo que yo andaba y sabían quién era yo, y por eso pude entrar a Estados Unidos, y aunque me costó muchísimo, pude demostrar que la acusación en mi contra era falsa. Además, eso se demostró después, porque el testigo que utilizaron después confesó que todo era mentira, que todo lo que había hecho era mentira, y que el gobierno de Hugo Chávez le ofreció pagarle $5 millones por acusarme, y que finalmente no se los dieron. Entonces hecho el cuento como era, pero todavía esa acusación está vigente. Y lo peor es que las personas que acusaron en mi mismo expediente, dos de esas personas, o tres, que son los hermanos Guevara, están presos todavía, condenados a 30 años de cárcel. Yo estuve un mes escondida en Venezuela, un mes clandestina, y finalmente salí exactamente como salió María Corina Machado. Con la diferencia, salí en un barco escondida hasta Curazao, con la diferencia que a mí no me ayudó Estados Unidos a salir, ¿no? Hoy salió, por cierto, el video de cómo, de todo el trayecto y el operativo, la operación para sacarla. A mí no me sacó a Estados Unidos. Yo me tuve que montar un barco por mi cuenta propia, con ayuda de dos personas que estaban ahí siempre protegiéndome, auxiliándome, y así me vine, llegué a Curazao, y de Curazao me vine para Estados Unidos. Mi hija, que es ciudadana americana, había nacido aquí, se vino 3 días después, eh, porque ella no tenía prohibición de salida del país ni nada, era una niña de 11 años apenas. Bueno, esa es la historia, pero más allá de eso, el seguimiento continuó estando yo en el exilio, porque me colgaron en Interpol. Yo estuve en alerta roja de Interpol durante un montón de tiempo. Por esa alerta roja de Interpol, que yo no sabía que la tenía, viajé un día a Perú, y en Perú me metieron presa en el aeropuerto porque estaba solicitada por Venezuela. Venezuela solicitó mi extradición también aquí a Estados Unidos. Trataron de acusarme 1000 veces de que yo estaba conspirando aquí en Estados Unidos contra el gobierno de Chávez, para probar, porque si tú conspiras en este país contra un gobierno extranjero, pues eso es una causal para que te metan preso. Ya ocurrió con algunos cubanos aquí. Bueno, la verdad es que la persecución no acaba nunca, pero también yo digo, o sea, yo no puedo esperar de un régimen como ese, y siempre estuve clarita en lo que me podía pasar. Yo siempre estuve clara. O
sea, yo nunca pensé en pajaritos preñados, como decimos nosotros, de que yo iba a tener ese trabajo y ese activismo y que no iba a venir de allá para acá nada. Yo siempre estuve clara que a mí al final me tocaba o la muerte o la clandestinidad o el exilio o la cárcel. Yo al final escogí el exilio porque dije, yo como periodista, Nazareno, porque es muy diferente cuando tú eres cuando eres político o cuando tienes aspiraciones presidenciales, etcétera, ¿no? Y eso hay que decirlo. Como periodista, yo sabía que yo podía trabajar desde afuera y podía seguir haciendo mi trabajo. Y bueno, tomé la decisión y dije, mi camino es el exilio y tengo 20 años en el exilio cumplidos en diciembre. Eso es todo. Es todo, pero la persecución no ha terminado. Nunca termina cuando tú sigas haciendo activismo afuera, ¿no? Es fantástico que puedas contar esto porque en general tu historia a veces en países como la Argentina no es conocida. Tal vez algunas personas que han emigrado, porque por ahí los jóvenes no lo saben, y reconocer que en la época ya de Hugo Chávez había tanta persecución, gente encarcelada, este tipo de ejecuciones y muertes de las cuales el informe Bachelet iba a hablar muchísimo tiempo después. Y había que pasarlo porque a veces Hugo Chávez parecía como un patriota. Y decías, pero caramba, el tipo es de lo más peligroso que tiene el continente y muy poca gente se le anima a contar la verdad, a enfrentarlo, porque también, hay que decirlo, el miedo imperaba en aquel momento. Ahora, Es así, y también lo que tú estás diciendo es importante, porque hay una narrativa de que la persecución comenzó con Maduro, de que los primeros perseguidos han sido esta temporada de oposición encabezada por Leopoldo López, y no es verdad. La persecución comenzó muchísimo antes. Aquí hay personas que tienen en el exilio 23 años. bueno, nosotros compartíamos la amistad con Dácil y Hernán Gamboa, que también fue un matrimonio que vivió esa persecución, que Hernán se Así es. negó a tocar para... Hernán era un músico muy famoso y se negó a tocar para el hermano de Hugo Chávez y lo mandó a matar. Se tuvo que ir por negarse a tocar música para un dirigente político. Era una locura lo que vivían. Es así. El queridísimo Hernán, que Dios lo tenga en su gloria. Y decime, bueno, llegando a un... Realmente una dictadura, No, no, para los que hablan mucho. de las peores que tuvo el continente. Lo que pasa es que recién ahora, en los últimos años, y cuando vimos las imágenes de las tanquetas pisando a los jóvenes, es como que la Sí. sociedad en general empezó a tomar noción de lo que se estaba viviendo. Pero una cosa es tomar noción, otra cosa es reaccionar, porque hasta ahora no hemos visto reacción. Ya, Bueno, el testimonio de ella de cómo salió y de toda la gente que han metido después, han metido preso y siguen presos, por la mayoría de los presos políticos no los han soltado, como dicen. Dicen que el gobierno dice que más o menos la otra vez habían dicho 406 y no se contaban más de 100, no llegaban a 100. Está diciendo el parte cómo comenzó y lo que siguió fue peor. No, el relato es tremendo. Somos afortunados de tener el testimonio de ella, que pocas veces se escucha fuera de los Estados Unidos, de un ámbito muy circunscrito a la comunidad venezolana, y nos muestra en carne viva lo que se viene viviendo, no de la época de Maduro, sino de la de Hugo Chávez, que tantas veces lo mencionan como si fuera una especie de patriota latinoamericano, cuando era un tremendo asesino. Y el tipo pasó, vino Maduro y hubo tanta violencia posteriormente que es como que nos olvidamos que antes de este carnicero que se llama Nicolás Maduro, hubo otro que se llamaba Hugo Chávez. Sí, 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 En ese ese sentido, el olvido. testimonio de Patricia es buenísimo para las próximas generaciones. No, no, desde ya porque uno cae en el olvido porque como dijo ella, cuando se murió, miren que puede venir alguien peor y vino alguien peor. Y vino alguien peor. Y es Para, así, ese para es los que el quieren saber problema. más, Patricia fue una de las organizadoras de las primeras marchas en Venezuela en el 2013, con un grupo de estudiantes venezolanos desde Buenos Aires, sumado
a gente como Patricia o mismo Reinaldo, que estuvo en la entrevista pasada. Organizamos primero el 9 de noviembre y después el 30 de noviembre en Venezuela los primeros movimientos de los autoconvocados de Venezuela. Por supuesto que por Argentina, especialmente en Buenos Aires, pasaron María Corina Machado, Leopoldo López y otros dirigentes que no son tan conocidos, para interiorizarse de eso que estábamos haciendo y que, como veremos ahora más adelante, en la segunda etapa de la entrevista, hubo una gran diferencia entre los que querían ir hacia la libertad y los que decían que la libertad tenía que llegar, pero de la mano de ellos. Y eso es lo que terminó con la gran tragedia venezolana y que el chavismo no se fue sino hasta, bueno, todavía no se fue. Todavía se fue, no, A- sigue, Apenas se llevaron preso a Nicolás Maduro. pero todo el resto sigue intacto. Y todo va a el ser resto. bastante difícil desarmar, porque hoy Sí. es una mafia lo que está gobernando Venezuela. Entonces hay que desarmar toda esa mafia. Por eso muchas veces se dice, ¿por qué no la pusieron a María, sacaron y la pusieron a María Corina? Porque no podría manejar esa mafia hoy. Hoy Pero tienen que primero adelantemos que viene, desarmarla. no lo adelantemos que viene en la otra Bueno, parte de la entrevista está que bien. tuvimos con Patricia. Bien. Así que le propongo a Milena que vayamos con la segunda parte. Primero te quiero preguntar sobre la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos de intervenir en Venezuela. En mi opinión, creo que Venezuela hoy se ha convertido literalmente en un protectorado o un Estado libre asociado, por decirlo de alguna manera. La opinión que voy a dar es muy antipática, pero lo he dicho hace poco. La libertad que no te has ganado por tus medios, no podés esperar que te la regale el gobierno de los Estados Unidos. Este país tiene todo el derecho de ejercer su influencia en pos de la seguridad nacional, que es lo que están haciendo hoy, la lucha contra el cártel de los soles, o la dictadura, o el amigo, o estos amigos de Irán, China y Rusia en términos geopolíticos, atenta contra la seguridad del pueblo americano, y el presidente de los Estados Unidos reaccionó en consecuencia. Eso trajo, entiendo, como consecuencia que haya un cambio en Venezuela. Pero en el medio nosotros hemos organizado marchas, hemos organizado una serie de actividades para poder ayudar a que el país sea libre. Y lo digo porque quienes nos conocen con Patricia saben que hemos trabajado en el tema, pero evidentemente la gente no hizo lo que faltaba. Ahora nos toma por sorpresa esta situación. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo ves vos personalmente toda esta situación? ¿Cómo lo está viendo la gente, los venezolanos fuera de Venezuela, y cómo entendés que lo están viendo dentro del país? Sí, bueno, es un protectorado, como tú lo estás diciendo, que será manejado al antojo del presidente Donald Trump, porque él fue el que lo hizo todo. Claro que eso no quiere decir que en Venezuela el ciudadano común no ha hecho nada, Nazareno, porque el ciudadano común ha marchado, ha caído preso, lo han matado. El ciudadano común se ha tenido que ir del país, ha emigrado, ha votado las veces que lo han mandado a votar, ha firmado las veces que lo han mandado a firmar. Pero qué mala la dirigencia de la oposición, qué mal lo han hecho. Y aquí no hay que decir que es que ha habido inoperancia, ineficiencia. Aquí lo que ha habido es un colaboracionismo que de verdad en algún momento hay que hacer justicia sobre eso, porque es la única dictadura que tú ves que los opositores viven como millonarios. Tú no ves en Cuba, por ejemplo, tú no ves que salen los opositores al exilio y viven de la forma... Hagamos un ping-pong sobre los dirigentes de la dictadura y de la oposición, para que el ciudadano de a pie, sobre todo en los países como Argentina, que no estamos tan al tanto de lo que ocurre en Venezuela diariamente, conozcan a estos dirigentes. Contame, ¿qué nos podés decir, por ejemplo, de Enrique Capriles? Un traidor. Un traidor. Enrique Capriles, y no es un traidor hoy. Siempre lo dije, un traidor desde que ganó las elecciones
y mandó a la gente a recogerse y entregó un resultado que no era de él, era un resultado, es lo que te digo, el trabajo del ciudadano. Hay que Lo recordar que que Enrique la gente Capriles salió a y lo que cacerolaar, a apoyar ese triunfo, y fue el propio Capriles el que pidió que volvieran a las casas y entregó el resultado. fue el propio Capriles, con la excusa de que no, yo no voy a ser responsable, de que la gente se mate en las calles. Esa fue la excusa, la verdad que fue un acuerdo con el régimen. Y el día de hoy uno puede comprobar el nivel de colaboracionismo de Enrique Capriles, y no solamente Enrique Capriles, de quienes conformaban todo el equipo de Primero Justicia, incluyendo a Julio Borges, incluyendo a Julio Borges. En ese momento también estaba muy cercano Leopoldo López y Enrique Capriles. Hoy en día, yo te aseguro que cuando vengan unas elecciones va a ser candidato de la oposición en Venezuela. No tengas Se duda. va a lanzar de candidato, como que, y además, mira, creo que los niveles de rechazo que tiene Enrique Capriles no los tiene ni siquiera Delcy Rodríguez, creo yo, los niveles de rechazo que tiene. Pero Recién eso no lo les acabas, importa. recién lo acabas de mencionar. ¿Qué nos puedes decir sobre Julio Borges? Bueno, un cínico, Julio Borges es un cínico, un hombre que yo siempre lo pongo con este ejemplo. Julio Borges tiene 4 hijos y los mantiene a todos en un nivel, en los mejores colegios. Cuando vivió en Colombia vivía en una casa que no puede justificar un hombre que no trabaja, que no se le conoce oficio. Ha estado en todos los guisos, porque ha estado en el guiso con Capriles, pero después también se montó en el guiso con Leopoldo López y con Juan Guaidó en el gobierno interino, y vive de esos guisos, vive de esos guisos. Entonces ahora tiene una presunta confrontación con Enrique Capriles, que todo esto es por quién guisó más, o tú pudiste estar en un puesto donde yo no estuve cuando tú estabas guisando, y hoy en día, entonces tú los ves y tú dices, ¿de qué vive Julio Borges? ¿De qué vive Julio Borges? Para los ¿Cómo pueden vivir sin argentinos, trabajar? guiso es el equivalente a un entramado turbio. Eh, Exactamente. ¿Qué nos podés decir de Leopoldo López? Bueno, Leopoldo López, te voy a decir que a la par de Enrique Capriles, porque ha sido a la par, y además que ellos crecieron juntos políticamente, ha hecho un daño de verdad irreversible, ¿sabes? Un daño irreversible, porque detrás de la figura de Juan Guaidó, que lo que es un pelele, antes de que me preguntes quién es Juan Guaidó, es un pelele, quien ha estado manejando todos los hilos ha sido Leopoldo López. A Leopoldo López le debemos que Donald Trump no crea en la oposición venezolana hoy en día. Que eso es el escepticismo que tiene Donald Trump, la forma de Porque tratar a María Corina como que... recién lo hablamos, ¿Cómo? pero contarle a la gente por qué Trump no cree en la oposición debido a López. Porque a Donald Trump le tocó lidiar con el gobierno interino, con Guaidó, con Leopoldo López, con Carlos Vecchio, y darse cuenta de que no estaban ahí para sacar a un régimen, que lo que estaban ahí era para hacer negocios, para beneficiarse con las ayudas humanitarias, para beneficiarse con el dinero que manejaba el gobierno interino y para beneficiarse del gobierno de Estados Unidos, Que de lo estamos que el gobierno de Estados Unidos les podía dar. de por lo menos 1.500 Y millones de dólares. al menos en Nazareno, porque ahí no está la cuenta del dinero que dieron las naciones de Europa, los aportes que dieron. Y te repito, todavía John Goicoechea es el que maneja el dinero del Banco Central. Todos los diputados del 2015 siguen cobrando mensualmente en dólares. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero y quién lo maneja? Lo maneja la Asamblea Nacional del 2015, que es la que encabeza Juan Guaidó. Todavía están Siguen manejando pagando esas cantidades de dinero. 10 años, más de 10 años después, siguen pagando los sueldos de esos diputados. Siguen cobrando, los diputados siguen cobrando. Y no solamente, mira, y eso, cuando tú pones en contraste eso frente al venezolano que se tuvo que ir de Venezuela después de eso, que cruzó fronteras, que cruzó el Darién, que pasa trabajo, que se muere de hambre, que viven 10 venezolanos en una sola habitación, en contraste con estos tipos que, lo que te repito, no trabajan, no tienen un ingreso
que pueda justificar el tren de vida que llevan. La esposa de Guaidó es una influencer que lo que hace es mostrarse en las redes con la última ropa que se compró, con la ropa que le compró a las niñitas, con el maquillaje, con el botox que se está inyectando. O sea, es un país, es una realidad paralela a la que vive la mayoría de los venezolanos, sobre todo los venezolanos que están afuera del país. Que déjame decirte, hoy en día cobramos más importancia que nunca, porque en Venezuela se decidirá una elección con los que estamos afuera. Somos decisivos en cualquier elección, si se nos deja votar. Ahora, bueno, esto me tiene que llevar a que nos hables un poco de María Corina Machado. ¿Cómo? Discúlpeme que no te vi. María Corina Machado. Mira, estamos hablando hoy que es 16 de enero del año 2026. Y te voy a decir, yo valoro mucho el trabajo que ha hecho María Corina Machado. Hay gente que la cuestiona porque ella fue en contra de su discurso cuando participó en unas elecciones, después de que tenía toda su vida haciendo la campaña contra el sistema electoral. Yo valoro que se pudo probar la trampa, nadie lo había podido probar. Y en esta oportunidad se probó. Hay unas actas, hay unas pruebas. En este momento yo no puedo leer a María Corina, no la leo, porque me imagino que estratégicamente y por, digamos, instrucción del gobierno de Estados Unidos está demasiado en silencio, no responde a ciertos cuestionamientos que es lógico que la gente se haga. Lamentablemente no le da entrevistas a periodistas como uno que le va a decir o le va a preguntar las cosas que hay que preguntar y que no son exactamente las más suaves. Creo que creo que ha cometido errores porque es un ser humano, pero jamás pensaría de María Corina hasta ahora, te estoy diciendo, que es una colaboracionista como el resto de las personas que te he mencionado. Es decir, no creo jamás que los errores que haya cometido los haya cometido para favorecer al régimen. No creo jamás que Vos Dime. sabés que también la conozco, que he compartido con varios de estos dirigentes de oposición, porque creo que todos pasaron por Buenos Aires. Bueno. ¡Qué testimonio, el segundo! Sí, gran testimonio porque habla de todos los opositores, que realmente la responsabilidad que tuvieron también en todo esto, porque cuando pudieron hacer algo no lo hicieron, o de última hicieron cosas para sí mismos. No, unos verdaderos bandidos. Cuando vos haces un repaso, Enrique Capriles gana la elección en el año 2012. La gente sale espontáneamente a pelear el resultado porque sabían que habían ganado, le habían ganado la elección legítimamente, a cacerolear, y él los manda de vuelta a su casa y negocia el resultado y directamente entregó la elección. Después comenzó con las rondas de negociaciones, de diálogo, etcétera, pero era evidente que el tipo había entregado el país a la dictadura. Sí, Y y vos, después... después andá y explicáselo a los seguidores de él que te decían, no, pero Caprile, que es tan bueno. Y decís, che, pasaron más de 10 años, el tipo sigue siendo el mismo sinvergüenza. Hoy sí tiene que haber un juicio para todos los responsables de lo que pasó en Venezuela, el tipo tiene que estar sentado en el banquillo. Y evidentemente por los hechos no hay muchas opciones. No, Mandó a parar lo que podía haber sido la revolución que frenara al gobierno. Mira, te doy otro ejemplo. Cuando hablamos, ¿por qué también hacemos mención a tipos como Julio Borges? En el año 2000, ya estábamos más adelantados, estábamos creo que en el 2014, en el 2014 estábamos. Se produce un movimiento dentro de las Fuerzas Armadas. No, es posterior, estoy hablando ya del año 2016. Se produce un movimiento dentro de las Fuerzas Armadas tendientes a que haya un cambio de régimen. Y es Julio Borges, a través de un coronel de la Guardia Nacional Bolivariana que él mete dentro de ese movimiento, que eran unos 30 y pico entre coroneles y generales,
que vende toda la movida dentro del régimen y obviamente terminó todo desarticulado y con una cantidad innumerable de militares presos hasta el día de hoy. O sea, cuando estamos hablando de liberar presos políticos, también está incluida toda esa gente. Porque muchas veces se plantea por qué los militares no hacen nada. Porque sí los hubo. Lo que pasa es que vos tenías a delincuentes criminales como Julio Borges que oficiaban a la vista del público como opositores, pero que en realidad siempre fueron parte de la dictadura. Claro, ellos sienten que la propia oposición los traicionó y los entregó. Entonces, ¿cuándo me van a querer entregar? ¿Para qué me voy a jugar para que me entreguen? ¿Por quiénes? Yo no quiero ser presidente, pero los que lo quieren ser, ¿quieren realmente serlo o están jugando a Tal que cual. quieren ser presidentes para tapar el resto? Bueno, el otro caso que da Patricia es el de Leopoldo López y de su ladero o empleado Juan Guaidó, a quien Donald Trump recibió en el Salón Oval, lo recibieron en el Congreso de los Estados Unidos, le dieron así como muy tranquilo 1.500 millones de dólares, que era donde se había hablado en su momento de la nueva Corte Suprema, Sí, el gobierno paralelo. el Congreso que Jair Bolsonaro hacía lobby para que funcionara desde Brasilia, porque lo querían llevar a Brasil, ese Congreso. eh, y la innumerable cantidad de funcionarios que designaron que eran cartón pintado, los famosos embajadores de Venezuela de Guaidó. Estaban para robársela, porque esos tipos no cumplían funciones. Y de haber tenido la oportunidad de cumplirlas, no lo hicieron. Te está diciendo que todavía tenés diputados electos en el 2015 que están cobrando sueldo. ¿Qué es eso si no robarse la plata de los venezolanos? No, más bien es la corrupción. Entonces, no solo hay un dictador, sino hay una oposición corrupta que avaló la dictadura. De alguna manera se puede decir Pero eso. por eso Donald Trump te Directamente. dice, yo no te entrego el poder, lo gestiono todo desde el Salón Oval. ¿Saben por qué? Porque todos ustedes no sirven para nada, son todo un compendio de basura. Ahí Patricia hace una buena distinción, que, a ver, uno puede tener un montón de salvedades. La única que no pactó con la dictadura es María Corina Machado. Después vos le puedo objetar, a ver, yo tengo objeciones, pero ni lejos esas objeciones tienen que ver con lo que hicieron los otros sinvergüenza, que tendrían que estar presos de por vida. María Corina, como dice Patricia, con sus errores, la mina fue leal a su forma de entender, fue para adelante, les ganó una elección, porque de hecho a ella la proscribieron, después metió a una candidata muleta que era Corina Yáñez, creo que era, y después recién ahí entra como segundo muleto, que no estaba en las cuentas de nadie, Edmundo González. Pero ella desarticula el sistema electoral chavista y gana la elección legítimamente. Obviamente, los Estados Unidos tienen sus resquemor, porque María Corina no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. A ver, mañana la ponen al frente del país, y ¿cómo hace para gobernar? Hoy para Donald Trump en esta transición es mucho más cómodo decirle a los hermanos Rodríguez, miren, si ustedes no hacen lo que yo les ordeno, me los traigo presos. Entonces, directamente él pide y se le da automáticamente. De ahí verán cómo la meten dentro de esta transición a María Corina, en lo que estoy, como de la misma manera que Patricia, estoy muy seguro que va a ser una transición no larga, larguísima. Sí, porque lo que hay que desarmar primero es toda la mafia. Mientras que la mafia maneje el país, no importa quién sea la cabeza, para abajo va a ser lo que la mafia quiere. Entonces, la mafia hoy no quiere que la destruyan. Entonces, permite que los hermanos Rodríguez manejen el país y den un montón de concesiones para que no sigan avanzando y lo saquen a ellos del medio. Ahora, si yo hubiera puesto a alguien que no es miembro ni la conoce, porque el problema es también
no solo poder hacerlo, sino conocerla para poder hacerlo. Que no la conoce internamente, diríamos que va a dejar pasar las partes fundamentales por desconocimiento y va a fracasar, porque van a buscar que fracase. Es que es 2 más 2. En el caso de los hermanos Rodríguez, ellos a cada uno de los subalternos le dicen: Trump nos acaba de pedir esto determinado, y si no lo cumplís, le digo a Trump que no lo hiciste y te llevan a vos. Exactamente. Y en el caso de María Corina te puede llegar a decir, siendo una presidenta legítimamente electa: yo no estoy de acuerdo. Pero eso, ¿cuántos traumas genera en el medio? De esta manera Trump dice, se hace A y los Rodríguez hacen A, y no se discute. Bueno, aparte, vos tenés que es un viejo juego de entregarle, como es el gobierno, a la oposición y hacerlo fracasar para decir, bueno, ves, vos ya fracasaste, ahora vuelvo yo. Es que Entonces, ya fracasaron. bueno, pero si yo Lo lo pongo a recibieron María... como un presidente con todos los honores a Juan Guaidó, Sí, y el tipo fue lo que le siga desastre, porque dentro de ese entramado de corrupción que en algún momento va a salir a la luz, ¿cuántos tienen que ir a declarar, no solamente de la dictadura, sino de todos los cómplices de la oposición? y sí, evidentemente, por todo lo que se puede ver, fue todo pactado. Si me ganás, hago tal cosa. Y No, punto. Pero vos no te realmente, preocupes que vos te llevas esta. y sí. Y bueno, Te propongo dale, que vayamos a ver la tercera parte de la entrevista, dale, la última. vamos. Dale, dale. En el caso de Leopoldo me parecía un despropósito lo que hacía la señora, que a mí me tocó compartir en algún momento una visita de ella, de Lilian, estoy hablando de Lilian Tintori, y de Mitzi Capriles, Mitzi, la esposa del alcalde mayor de Caracas. Ambas vinieron por la Sí. libertad de sus maridos, y mientras Mitzi era una persona que se mostraba lo suficiente y no hacía turismo, sino que había ido por la libertad de su marido y se volvía a guardar en el hotel, la otra señora hacía turismo. Esa es la realidad, es lo que me No tocó ver. solamente turismo, a mí me consta que viajaba con la peluquera, Nazareno. Viajaba con la persona que le hacía las trenzas. Me consta porque la vi aquí en Miami en esa situación. O Y en sea, el, los hijos, la hija está en la escuela de equitación más cara de Madrid. ¿Cómo tú puedes justificar eso? ¿A qué? Y me voy de nuevo al exilio cubano. ¿A qué exiliado cubano ves tú en ese plan, viviendo de esa manera? Y es que a todos los ves tú, por ejemplo, trabajan en fundaciones donde tienen que dar conferencias, etcétera. Esta gente tiene una fundación, un guiso con las ONG y con las fundaciones. Reciben dinero, se dan dinero que reciben. El día que se abran esas cajas negras de esas ONG, nos vamos a dar cuenta de la forma en que el dinero se recicló, se sacó de las donaciones, se sacó de las ayudas humanitarias y llegó a los bolsillos de ellos, a través de esas ONG. Entonces, lo que tú dices de Mitzi es absolutamente cierto. ahí se me acaba. Mitzi, A ver, ahí está. No sé si sigue grabando, perdón. Me había dado una ok, actualización, pero estamos bien. Sí, bueno, ok. yo creo que va a ser el propio actual gobierno que cuando tengan que defender su libertad van a sacar a la luz todos estos entramados, porque debe haber mucho dinero, no hay dudas, que fueron a parar a manos de los opositores. Y que en algún momento este país, por ejemplo, yo sé que en Panamá, con esto de las ayudas humanitarias que manejaron algunas fundaciones y la embajadora de Guaidó allá, Fabiola Sabarce, ya va a comenzar una investigación por parte de la Embajada de Estados Unidos allá, en Panamá. Por ejemplo, eso hay que investigarlo porque es dinero, además, que dieron aquí los organismos de ayudas humanitarias de Estados Unidos. Eso sale de los fondos de todas las personas que pagamos taxes aquí, que Americano, pagamos impuestos. claro.
hay que dar una explicación sobre eso, No, ahí, Nazareno. O sea, en algún punto sí lo que veo, que porque, a ver, este fracaso general tiene que ver también con que muchos dirigentes, y estoy hablando prácticamente de todos, cuando te hablaban de libertad, no te hablaban de la libertad, sino de la salida a la libertad de la mano de ellos. Y acá los incluyo a todos. solamente. Entonces ahí es donde venían los fracasos, porque cuando hemos convocado a movilizaciones, ninguno participaba. Y cuando participaban, como ocurrió con el caso de Leopoldo López, se quiso poner al frente de las marchas para capitalizar eso. Obviamente le costó ir acá, a la cárcel, por no haber entendido la lógica de que los autoconvocados tenían que ser un movimiento absolutamente horizontal. Civil, civil, exacto. Y horizontal, sin ninguna cabeza y sin ningún liderazgo y sin ningún cabeceo. Pero para ellos es difícil. Fíjate, en esta circunstancia, tú te tienes que dar cuenta que eres un seguidor de redes, de páginas de información, etcétera. Están incluso pagándoles a ciertos periodistas y a ciertos influencers para que les hagan entrevistas porque necesitan en este momento resaltar porque creen que van a volver a capitalizar. Y yo creo que en ese tema María Corina Machado debería ser un poco más firme, porque en este momento en Venezuela no hay absolutamente ningún líder de la oposición que capitalice de la forma que capitaliza María Corina Machado. Entonces ella debería asumir ese liderazgo y decir, este sí y este no, porque la gente los repudia, la gente está muy clara, costó mucho, Nazareno. Hoy estaba yo diciendo, a mí me costó cuando yo comencé a hacer las denuncias que me insultaran, que me desearan la muerte, me hicieron unas campañas sucias en las redes de horror cuando yo empecé a denunciar lo de Guaidó, lo de Leopoldo, lo de monómeros en Colombia, como estaban saqueando monómeros, lo de Julio Borges, lo de Manuel Rosales, y hoy en día, ¿qué dice la gente? Todo esto era verdad, lo estaban haciendo, y yo o sea, traté de ser una voz en el momento que ocurría para que dejara de ocurrir, y no, la gente estaba, porque la gente necesita que la esperanza de que sí, este sí es el que nos va a sacar de esto. Entonces, en este momento, María Corina Machado debería dejar de lado y decir, mira, Leopoldo, no te me acerques más, porque tú no vas a estar al lado mío en gobierno, o tú no vas, no es tu momento ahora, pero no lo hace, porque los políticos son así, los políticos Y son así, los además, dejan pasar. corre el riesgo que la historia la pase por encima, porque hoy no está garantizado que ella sea la candidata a presidente, porque el Nobel también viene con ese karma de que no te hace presidente, o si lo ha, ¿No? o si te lo dan es Y hay que posterior ver. a que seas presidente. Pero ¿sabes qué? Que sería, mira, sería una injusticia que ella no fuera presidente, porque la verdad es que se lo merece. Pero dadas las circunstancias, Nazareno, puede no serlo. Mira cuál es el escenario que yo veo. Yo creo que Delcy Rodríguez va a terminar el periodo de Nicolás Maduro. Sobre todo después de las declaraciones que dio hoy el presidente Donald Trump de que él está negociando con Delcy para que no ocurra en Venezuela lo que ocurrió en Irak y para que haya una transición en la que los militares, los policías, etcétera, no hagan imposible o que la anarquía sea tan que Mira, termine, la termine en un ISIS en fue Venezuela. absolutamente pragmática, por eso te estoy diciendo que ella puede no llegar a hacerlo, porque el camino que emprendió Trump hoy no le incluye, el que no, acá creo que tenemos que verlo esto, más allá de que Pero por una hay que amistad asumirlo, la quiere, Nazareno. quiera lo mejor y que llegue, se haga justicia con ella, ojo, que no puede que puede no pasar. No, para terminarte la idea, ¿no? Ese camino que planteó el presidente Donald Trump ahora puede durar muchos años, o no es que puede durar, es que tiene que durar muchos años, porque tú no vas a desactivar todo lo que él mencionó ahí, haciendo el paralelismo con Irak, no lo vas a desactivar en un día, ni en un año. No, A Donald Trump le quedan 3 años. además de, antes de ser presidente, ella necesita una Corte Suprema, muchos jueces nuevos, fuerzas de seguridad y militares nuevas, porque ¿quién va a responder? ¿Cuál va a ser el mando militar que va a responder a ella? Salvo que tenga una intervención de Naciones Unidas o directamente baje el ejército americano para respaldar
su gestión, lo cual, ojo, entre comillas, la convertiría en un Karzai, como ocurrió en Afganistán, pero en Venezuela. Es decir, hay una serie de un entramado tan complejo para transitar a partir de ahora que con la captura de Maduro no llegó la libertad. Se dio un primer paso en ese sentido, pero no está garantizado. No, definitivamente no. Y lo que le interesa a Donald Trump es que se normalice la situación en Venezuela, que la industria petrolera comience a funcionar. Fíjate, hoy me llamó la atención porque en la reunión que él tuvo con los petroleros, Exxon dijo, no, nosotros no vamos a invertir en Venezuela porque ya no tenemos garantías económicas, porque ya nos han expropiado, porque ya hemos perdido mucho y no vamos a ir. Bueno, ¿qué hizo Delcy Rodríguez? Ella fue a la Asamblea Nacional, introdujo una ley para que haya garantías para las empresas que que vayan a invertir a Venezuela, para que se les preste todo el apoyo, para que la ley esté del lado de ellos, etcétera, etcétera. Porque Delcy está respondiendo a todo lo que Trump va diseñando. ¿Por qué Trump la va a quitar de ahí? ¿Por qué la va a quitar? No, no tiene Si ningún... está, Porque Lo va a quitar. con ella en el poder puede administrar Venezuela desde el Salón Oval. puede hacer lo que le dé la gana. Puede hacerlo y llevárselo, cuando salga de la presidencia de Estados Unidos, llevárselo como un gran triunfo. No, Entonces, y eso es como- muy lamentable. y además, si la presidente fuera María Corina, podría decir no estoy de acuerdo, cosa que esta mujer no puede. Ella no puede ni lo va a hacer. Ella va a obedecer todo. Ella va a instrumentalizar todas las órdenes que dé desde aquí Donald Trump. Y el ejemplo perfecto es la ley que ha introducido para proteger las inversiones extranjeras. Eso es para proteger a Exxon. Pues Exxon se quejó, vamos a resolverle a Exxon lo que dice para que Exxon pueda venir, Exxon pueda, otra cosa, ella ya ha anunciado una reestructuración total del sistema de salud. Mira, el primer hospital que esa mujer ponga al día, que le ponga todos los equipos, enfermeras, que haya luz en el hospital, que haya agua, que haya camas, que haya instrumentos quirúrgicos, que haya, bueno, ya esa mujer va acumulando votos y apoyo y la gente, la mayoría de los venezolanos no son clase media, señores, son clase baja, clase humilde. Les empiezas a resolver el problema y cada voto vale igual, el voto de ellos vale igual el voto de la clase media y la clase alta y los que están en el exilio. No, y ya sabemos Les con empiezas a resolver el qué problema, políticas te pueden inventar lanza para ser candidato con presupuesto y ya te dividieron el con todo el presupuesto. Con todo el presupuesto. Entonces, mi hija me decía, bueno, pero es que todavía esa plata imagínate lo que va a costar restaurar la industria petrolera en Venezuela. Ellos no necesitan el dinero del petróleo porque tienen dinero del oro, del narcotráfico y tienen suficiente dinero para ellos. Ellos no necesitan seguir robando. Lo que necesitan ahora para sobrevivir es poner a andar el país. Bueno, un testimonio realmente más que valorable, excelente, con cosas que no se escucha en la televisión, en los medios. Pareciera que los medios lo único que les importa es creer que Estados Unidos está ahí por el petróleo, cosa que está por una situación geopolítica, por el poder geopolítico, no le interesa el petróleo, y que no se le escape a América de sus manos. No quiere que se le entromezca China en medio de Bueno, esto. el posteo de Donald Trump hace muy pocas horas con el mapa de América, donde Groenlandia, Canadá y Venezuela están cubiertos con la bandera de los Estados Unidos, creo que es el mensaje más claro que pueden tener hoy los venezolanos. El desembarco de los principales bancos de los Estados Unidos, que no tiene otro fin más que gestionar el dinero que les va a girar Donald Trump por la venta de petróleo. Esos famosos primeros 300 millones de dólares no tienen más que ver que con que van a ser los estadounidenses los que van a administrar los recursos de Venezuela. Como dijimos hoy al principio, hoy ese país es un protectorado ni siquiera de los Estados Unidos, del grupo empresario Trump y de sus amigos.
No solo eso, es de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política muy particular en la cual la gran mayoría opinan lo mismo y van hacia un mismo lado, estén o no estén de acuerdo. Ellos lo que sí están de acuerdo hace más de 200 años es que quieren ser una potencia. Y están dispuestos a hacer lo que sea para ser potencia. Y así han actuado toda la vida. A ver, esto que ha hecho Estados Unidos ahora no es novedad. Nuevo decir, no, que tiene miedo que acá hemos escuchado que se tiene miedo. ¿Qué va a hacer ahora? Pero a ver, esto Estados Unidos ya lo ha hecho un montón de veces, desde 1886, con el caso de Kerr, después vino como es Frisbee, después vino como es Álvarez Marchand, después también estuvo otros más, como por ejemplo Gengler en el 74. Ya, digamos, ya lo ha hecho un montón de veces. No Pero es que de ahora es vos nuevo. sumale, vos suponés que mañana Donald Trump no es más presidente. ¿Vos te pensás que si, por ejemplo, asume Gavin Newsom, va a ser algo diferente, que va a llamar a elecciones, teniendo la posibilidad de administrar Venezuela desde el Salón Oval y que todos los automóviles, los Tesla que no puedan colocar en el mercado externo, los van a colocar directamente en Venezuela o de cualquier otra marca porque solamente tienen que cumplir con su orden y además les manejan ellos la caja? La famosa reforma de salud que está haciendo ahora Delcy Rodríguez. ¿Con qué equipos pensás que lo van a hacer? ¿Van a comprar equipamiento americano y van a reequipar los hospitales de Venezuela con con productos de los Estados Unidos? Pero desde ya, y no importa el gobierno que haya estado, sea republicano o sea demócrata. La política, la geopolítica, es siempre la misma. A ver, una de las cual se puede hacer es de Clinton, una de las leyes que digamos refrendó esto, que es una directiva presidencial de seguridad nacional. Fue de Clinton. No tiene problema ellos. Lo único que desentonó fue Carter, Jimmy Carter, en su momento, y ahora Biden, porque estaba re viejo. Bueno, acá nos vamos a encontrar con un panorama bastante complejo porque, por un lado, como bien decía Patricia, vos tenés 8 millones de venezolanos que están en el exterior, en lo que es, probablemente no, en lo que es la migración o la crisis migratoria más grande de la historia moderna, superior por mucho a la Siria, que siempre era la que se tomaba como ejemplo, y que ahora esta gente va a querer votar, pero no va a ocurrir en el corto plazo, porque primero van a necesitar tener una Corte Suprema, van a necesitar también tener un tribunal electoral para poder garantizar que esas elecciones sean transparentes. Digamos, ¿Quién va a cuidar a ese presidente? Porque es lógico que el nuevo mandatario venezolano electo por elecciones tiene que tener fuerzas de seguridad y armadas que le respondan. Estas no le responden para nada. tienen que volver a ser una república. A todos los países del mundo nos costó muchos años y muchas guerras internas llegar a ser una república, donde se respetaran los poderes y las leyes. Y bueno, tiene que volver y va a tener que hacer todo ese pase. Venezuela, no le queda otra. No hay soluciones mágicas. No, y yo sigo insistiendo con este concepto, sé que es antipático, pero la libertad que no te ganaste por tus medios, como lo ha hecho en su momento Ucrania, por ejemplo, en las calles, no te lo va a regalar ninguna potencia. Eh, Muchas veces decían, pero si salimos a las calles nos van a matar, y sí, probablemente eso ocurra en países como Ucrania, lo repito de nuevo, murió un montón de gente y solo así pudieron recuperar su libertad, mismo en Argentina, porque la dictadura no se fue porque sí. Hubo todo un proceso donde fue la gente la que se puso al frente para que finalmente se fueran y tuvimos que transitar un conflicto en Malvinas con un montón de muertos y un daño en todo sentido internacional, patrimonial del país y demás, para que entráramos en ese proceso que fue de salida, porque tampoco ocurrió
que terminó el conflicto en Malvinas y salimos directamente a las elecciones. Hubo también un paso intermedio. Y después como país tuvimos que hacernos cargo, cosa que no ocurrió en otros, de juzgar a los responsables de todos los delitos que se cometieron en la dictadura. Y sí, Es decir, va a llevar un como gran nación te tiempo. tenés que ganar tu libertad, porque los Estados Unidos, y con justa razón, ellos van a interceder por su seguridad nacional. ¿No lo hicieron antes? Bueno, pero porque no estaban dadas las condiciones para hacerlo. Hoy tenés una avanzada de potencias que son de otro continente en el propio, y el presidente de los Estados Unidos decidió que era el momento para intervenir. Y lo Tan van a sencillo seguir como eso. haciendo y no van a permitirlo, como en alguna oportunidad no dejaron, cuando fue la Guerra Fría, hicieron todo lo que tuvieron que hacer para poder ganarla. Hoy estamos de vuelta en un problema geopolítico y van por el problema geopolítico. Y está por eso, todo lo demás son distracciones. Bueno, NASA, nos vamos a tener que ir yendo, se nos está acabando el tiempo. La semana que viene prometemos volver a meternos en la agenda nacional, que tenemos un montón de material, pero no vamos a adelantar nada. Ha sido otro déjà vu. Sí, exactamente. Bueno, será para la próxima semana, en donde volveremos a la agenda nacional y con un montón de cosas que están pasando sin que se vea, porque total estamos de vacaciones. Las empresas siguen cerrando a montones, todas las grandes, estamos fundiendo el país, pero se está tapando. Sí, eso es lo más grave. Y no solamente nos están fundiendo, nos quemaron la Patagonia, que tenemos un presidente que parece que eso no le interesa. Parece que le fue muy bien en Davos, habló a salón vacío, creo que estaban todos en la casa mirándolo por tele, no se querían perder de nada, Ujú. pero además se dedicó a recibir influencers en Casa Rosada porque se ve que tenía la agenda tapada, y así puedo seguir un rato largo. Y Los sí. cortes de luz, el recital en Jesús María. Se pudo dar el gusto de nuestro presidente de ser igual que Lali Espósito y cantar junto al ultra acá chaqueño palavecino o chequeño palavecino, pero de todo eso vamos a hablar la semana que viene. Dale, genial, bárbaro. Bueno, será hasta la semana que viene y nos estamos viendo. Muchas gracias Hasta a pronto. todos. Hasta Chao. luego.